capítulo, Judas versículo 11, ¿no? Porque solamente tenemos un capítulo en la carta de Judas. Este Judas no fue Iscariote, el que entregó al Señor Jesucristo, sino era un hermano de Cristo, un hijo de María y de José, un hijo de la Virgen María y de José, ¿no? Gloria al Señor, hermano en carne de nuestro Señor Jesucristo. El hermano Pablo Ruiz también, pastor, Dios me lo bendiga, amén, bendiciones pastor, Dios les bendiga grandemente. Ahí hay conectado varios pastores que saben orar y yo sé que esas oraciones han llegado hasta allá arriba, al reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Judas versículo 11. Siempre estamos acostumbrados a que tienen varios capítulos, pero este solamente tiene un capítulo. Saludos desde Bogotá, dice la hermana Luz Ceni Garzón. Amén. Bien, leamos, dice la escritura, para la gloria y honra del Señor. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Oremos. Señor, ahora que voy a explicar por un rato tu palabra, te pido que me dé la sabiduría, la guianza, que la palabra tuya halle cabida en el corazón, que yo no sea repetitivo, que use el léxico necesario para llegar a las vidas. Que toda la gloria sea para ti en esta noche, porque así tú nos envías la bendición, amado. Tú no compartes tu gloria con nadie. Tu gloria nos queda grande, tu gloria nos aplasta. Es por eso que toda la remitimos a ti, Señor soberano Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El hermano Eduardo también nos saluda. Dios les bendiga, pastores. Estamos unidos en ruego y oración. Si se dan cuenta, hermano, que esto es algo muy hermoso, unirnos todos, porque la Biblia dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, yo haré algo. Y aquí vemos bastantes personas conectadas orándole al Señor. El hermano Julián, gracias siervo por esta oración. Amén, hermano. Dios le bendiga allí a su familia en Perú. Vamos a hablar bajo el tema caminos peligrosos. Así se llama la predicación en esta noche, caminos peligrosos. Estuve mirando en internet cuáles eran las carreteras, las avenidas o los caminos más peligrosos del mundo y encontré varios, pero quiero apenas mostrar uno. Se le llama la carretera de los Yungas en Bolivia. Dice lo que encontré, que es una carretera más o menos de 80 kilómetros que va desde La Paz a Coroico y más o menos mueren 100 personas o más al año. Está a 4.650 kilómetros sobre el nivel del mar, metros sobre el nivel del mar, y tiene un ancho aproximadamente de 3 metros, donde tienen que sortear 2 carros, porque es doble vía, y al lado quedan acantilados muy profundos. Es por eso que se le llama la carretera más peligrosa del mundo. Muchos han muerto allí. Aquí en Colombia, curiosamente, se dice que la carretera más peligrosa es la que va de Bogotá a Girardot y más que todo en el kilómetro número 94, porque hay muchos muertos anualmente. Dicen que hay un acantilado. Bueno, hay lugares donde no tiene buena señalización y suceden muchos accidentes. Así sucesivamente, si yo le preguntara, ¿conoce usted un camino peligroso? Puede ser que no sea de alta accidentalidad, pero sí donde atraquen, sí donde de pronto roben los carros, etcétera. Gloria al Señor. En esta vida encontramos caminos muy peligrosos, hablándolo en la parte física. Pero si hablamos de la parte espiritual, la Biblia aquí me muestra de unos caminos que llevan a muchas almas a un final terrible, horroroso, que es la perdición eterna. Uno de los caminos, para no demorarnos mucho, es el camino de Caín. Allí lo dice, ay de ellos, hay un ay. Cuando en la Biblia hay un ay, no es una exageración, es que en verdad produce un dolor. Ese ay es de dolor, ay de ellos, dice la Escritura, del que ha escogido uno de estos 3 caminos que vamos a mirar, porque han seguido el camino de Caín. Me llamaba la atención de esto, porque Caín murió, pero muchos murieron y sus enseñanzas fueron trascendiendo a través del tiempo, a través de sus generaciones, y hasta el libro de Apocalipsis, por ejemplo, habla de una mujer Jezabel, que ya había muerto hacía siglos, pero su enseñanza, su doctrina estaba dentro de la congregación.
Y hay gente en el pueblo cristiano, no tan solamente hablando del movimiento misionero mundial, sino en todo el mundo, que siguen el camino de Caín. Ahora, ¿cuál fue el camino de Caín? Si miramos, el nombre Caín significa voluntad o voluntarioso, lanza, bueno, varias palabras, pero más que todo, voluntarioso. Ese es el camino de Caín, el que él escogió delante del Señor. ¿Sabe que tanto Abel como Caín conocían lo que Dios quería como ofrenda? Pero Caín es de esas personas que escoge el camino, yo le sirvo a Dios a mi parecer, a mi modo. Se sabía que el Señor exigía una ofrenda cruenta. Es por eso que Abel no lo pensó de llevarle otra cosa al Señor, sino que fue inmediatamente a los corderos, allá a sus ovejas, y tomó de su redil lo mejor, lo más gordo, y lo sacrificó al Señor. Caín era labrador de la tierra. Él sabía que aunque fuera labrador de la tierra, su ofrenda debía ser lo que Dios pidiera. Nosotros también lo sabemos, es lo que Dios pida, es lo que diga su palabra. Pero hay gente que dice, no, yo creo que es mejor por este lado. Yo creo que Dios no dice nada. Yo creo que, así se quedan caminando por el camino de Caín, de su propia voluntad, de lo que ellos piensan, de lo que deducen. Hoy hablaba con cierta persona y me contaba que había otro que estaba diciendo, como muchos hoy dicen tristemente, que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Y toman unos versículos y los tuercen y dicen, no, es que tiene que ser así. Ese es el camino de Caín, de mi propia voluntad, que Dios me guarde. De ahí que la Biblia dice a la ley y al testimonio. Si no fuera así, no les ha amanecido. Todo lo que yo diga tiene que ir acorde con la palabra. Y no con uno o dos textos, con toda la palabra, porque la palabra misma se interpreta. Esto no es de interpretación privada, de un grupo, del movimiento misionero mundial. No, es la palabra la que tiene que decir lo que yo, o mejor, yo tengo que decir, yo tengo que predicar lo que la Biblia dice. Es el camino de Caín. Yo estaba pensando, pero ¿por qué Dios no aceptó su ofrenda? Porque no era su voluntad, no era la voluntad de Dios. La Biblia me dice en Primera de Juan capítulo 3, leamos allí, Primera de Juan capítulo 3, versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Cómo pretendía Caín que Dios le aceptara su ofrenda si él lo primero que mira es al ofrendador? Amén. Dios no mira tanto lo que da una persona, sino el corazón de la persona. Es por eso que junto al arca de las ofrendas, el Señor llamó a los discípulos y les dijo, ¿habéis visto a aquella mujer pobre, humilde, la viuda, que echó unas moneditas? Sí, la vimos. Pues ella echó más que todos los ricos, que traían de lo que les sobraba. O sea, el Señor no miró tanto la ofrenda como tal, la cantidad, sino el corazón. Eso es lo que más mira el Señor, ofrendador y la ofrenda, para aceptarla. También dice la Escritura, si tú te acuerdas antes de dar la ofrenda que tienes algo contra tu hermano o tu hermano tiene algo contra ti, ve y le pides perdón antes de dar la ofrenda. Es importante el ofrendador. Me dice la Escritura, porque la Biblia es tan maravillosa que se complementa en otros libros. Y si alguno pudiera decir, bueno, pero Dios, ¿por qué no quiso aceptar la ofrenda de Caín? Aquí me enseña que sus obras eran malas. No desde ese día solamente Caín pecó delante de Dios y siguió cometiendo errores. No, ya desde antes la Biblia me dice que Caín era del maligno. Y cuando una persona es del maligno, cuando sus obras son malas, ¿cómo va a aceptar el Señor una ofrenda? Hay personas que quieren que Dios le acepte su ayuno, su oración, pero viviendo de cualquier manera. Yo tengo que primero pensar, antes de ofrendar a Dios mi oración en la mañana, en la tarde, en la noche, antes de ofrecer a Dios un ayuno, ¿cómo lo voy a hacer? Los fariseos ayunaban 104 veces al año, pero lo hacían para que los vieran. Lo hacían por hipocresía, no lo hacían de corazón. Mire, hermano, no perdamos todo lo que vamos a hacer para Dios. Primero, tenemos que mirarnos nosotros mismos, una retrospección, mirar el ofrendador, para luego esa ofrenda sea aceptada delante del Señor. Caín se enojó porque Dios dijo, no quiero esa ofrenda de obras malas. Lo que hacía Caín, no sé cuántas cosas haría antes, hermano, pero Caín desde hacía mucho tiempo su corazón estaba pervertido, estaba dañado, estaba lejos, le pertenecía al maligno, no a Dios. Caín le abrió el corazón a Satanás y ahora
andando el tiempo, en otras versiones dice, se llegó el tiempo de ofrecer sacrificio. Ese día tenían que ofrecer sacrificio, pero las obras de Caín eran malas, en cambio las de Abel eran justas. Claro, el Señor se agradó de él. Y cuando una persona quiere que el Señor se agrade, pues hace lo que a él le gusta. Caín era del maligno, sus obras eran malas, pero ¿qué quería Caín? En su voluntad, siendo voluntarioso con su propio nombre, lo decía todo, gloria a Jesús, que él quería que Dios le aceptara como él simplemente pensaba que era. Por eso Dios dijo, no, no le acepto. Y no miró con agrado, dice en Génesis, a Caín ni a su ofrenda. También en Hebreos capítulo 11, versículo 14, Hebreos 11, 14, dice así, porque, bueno, gloria al Señor, creo que ese no es, 11:4, perdón. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. ¿Qué le faltaba a Caín? Fe. ¿Se da cuenta que no tenía muchas cosas? No es que Dios fuera malo, no es que Dios haga acepción de personas. No, el Señor le dijo, mire Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido. En otras palabras, tus obras son malas delante del Señor. Amén. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta de tu corazón allí golpeando, y si tú le abres, se va a enseñorear de ti. Y hasta ahí llegó Caín. Él quería ofrecer a Dios como se le daba la gana, en otras palabras, amado hermano, como él quería, y punto. Tiene que Dios aceptarme así. Ese es el camino que muchos han tomado. Pero los que hemos tomado el camino de la fe, aquí me dice la Escritura que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio, mejor sacrificio que su hermano, porque él tenía fe. Y nuestra fe no es solamente creer, nuestra fe es vivir. La fe es, hermano, actuar. Esa es la fe, porque muchos creen, y la Biblia dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero es que la fe viene en dos partes, creer y actuar. Para que la fe sea completa es creer y actuar. Mi fe en Cristo es que creo a Él, creo en su palabra, pero actúo conforme a su palabra. Esa es la fe verdadera. Porque mucha gente cree en Dios. Yo creo en mi Diosito, dicen algunos. Yo creo en Jesús, yo creo en fulano, yo creo en sutano. Amén. Pero actúa como dice la palabra del Señor. Ese es el complemento. La Biblia me dice en Santiago que si alguno dice yo tengo fe, pero si no actúa, no sirve de nada. Esa fe no sirve, esa fe está muerta, esa fe no tiene piernas. Las piernas de la fe es el actuar en el nombre del Señor. Por eso es que Caín no actuó bien, porque él no tenía fe, la había dejado a un lado. También dice la Escritura que guardó rencor, o sea que se ensañó. La palabra cuando dice se ensañó quiere decir guardó rencor desde ese día contra su hermano, y dijo yo tengo que matarlo, tengo que quitarlo del camino. Esa es la persona que toma el camino de Caín, que piensa que su hermano es el obstáculo, que es el pastor el obstáculo, y si quitaran el pastor, y si cambiaran el pastor, y si hicieran esto, ello es su voluntad, porque hay gente que quiere que uno actúe conforme a su voluntad, pero Abel actuó conforme a la voluntad de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Dios. Aleluya. Fue un asesino irreverente, egoísta. Recuerde que la Biblia dice que si alguno odia a su hermano, es homicida. No tiene que matarlo físicamente, ya lo está matando espiritualmente. Entonces es homicida delante del Señor. Perdió todo lo de Dios, perdió lo del Señor, lo que Dios le daba, porque el Señor le dijo, lo echó. Y al echarlo, él le echa la culpa a Dios y le dice, si ve, hoy me echas delante de tu presencia y cualquiera me va a matar. Duro es este castigo. No dijo, Señor, perdóname. No, nunca. La persona que toma el camino de Caín es la persona que toma el camino de su propia voluntad y se aleja de Dios. Hace lo que a él le parece. Se va para donde él quiere. Qué bueno es tener fe y evitar este camino, porque el Señor dice, ay de ellos. Mire, hermano, ninguno de la generación de Caín se salvó. De hecho, se conocía como los hijos de Dios en Génesis capítulo 6 y los hijos de los hombres y los hijos de Caín. Los que tomaron el mundo, la carne, y se perdieron por allí. Sus hijos fueron artífices, fueron ganaderos, fueron personas que pues en la manufactura les fue muy bien. En todo lo que tuvo que ver con dinero le fue muy bien, pero apartado de Dios, apartado del Señor. Amén, gloria al Señor. Entonces, amado hermano,
¿Qué pasó con Caín? Hizo que sus generaciones se perdieran por su propia voluntad. ¿Cuánta gente hay así? Rebelde, hermano. Gente que dice, no, yo hago como quiero, yo no me le someto a nadie, solamente a Dios. Pues déjeme decirle que la Biblia dice que si usted no puede someterse a una autoridad aquí en la tierra, tampoco se puede someter a Dios, porque el que a la autoridad resiste, a Dios se está resistiendo. Este es el camino de Caín y traerá muchos ayes, muchos dolores. Ay de ellos, dice la palabra del Señor, que han tomado el camino de Caín, no han tomado el camino de Set, el camino de Abraham, el camino de los apóstoles, el camino de Cristo. En otras palabras, el camino del evangelio no es lo que yo quiera, es lo que el Señor desee para mi vida y para todos, para su iglesia. Es muy preocupante que muchos pastores hacen su propia voluntad. Lo más difícil no es predicar. Uno puede predicar de muchas partes de la palabra. Lo más complicado es hacer al pie de la letra como dice nuestro Señor. ¿Recuerdan a David que en un momento tomó el camino de Caín? ¿Cuándo? Cuando fue por el arca y la quería llevar al templo o a un lugar donde él le había hecho una tienda. Y fue y tomó el camino de Caín y hizo que una carroza llevara el arca tirada por bueyes, y en el camino tropezaron los bueyes, porque siempre lo que va en contra del Señor va a tropezar en algún momento. Y el arca trató de caerse. Usa, que su nombre significa fuerza, mandó la mano y agarró el arca para que no se cayera, y una descarga del poder de Dios lo mató a Usa. Eso no estaba permitido, tocar el arca ni mirarla. Solamente a los sumos sacerdotes se les daba esto, y los sacerdotes lo cargaban tapada el arca y en varas. Pero él dijo, no, pues llevémosla en una carroza. Después de haber muerto su amigo Usa, que comenzaron a pensar, ¿qué hicimos mal? Es que tomamos el camino de Caín, de nuestra propia voluntad. Es que hicimos como a nosotros nos pareció que era bueno. El camino de Caín traerá mucho, mucho dolor. Qué bueno que pensemos primero, ¿a Dios le agradará lo que estoy haciendo? ¿Qué pensará el Señor de lo que estoy diciendo? ¿Qué pensará el Señor de lo que estoy predicando? ¿Cómo estoy actuando? Es mi preocupación. No haga sacrificios por hacerlos, hágalos para agradarle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El segundo camino que vemos ahí, que también hay un ay para él, es el camino de Balaán. Dice la Escritura, y se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Balaán, un profeta mercenario, así se le llamaba. Se le llama mercenario a una persona que hace las cosas por dinero. Todo lo hace por dinero. Por eso dice que en el error de Balaán fue el lucro. A él le fascinaba, eran las dádivas, los regalos. De ahí que se había vuelto hasta adivino. En Josué, capítulo 13, versículo 22, dice, y mataron a espada a Balaán el adivino. Porque, claro, era un profeta gentil, no era del pueblo de Israel. Dios lo había utilizado. Pero aparte de eso, también le gustaba recibir dádivas por la adivinación. También le gustaba lo oculto para recibir dinero. Y ya era un profeta famoso. Ya se había vuelto famoso para el pueblo, para el mundo. De ahí que lo mandó a llamar Balac, maldíceme al pueblo de Israel. Y el Señor le dijo, no vayas. El camino de Balaán es el amor al dinero. La Biblia dice que muchos predican para su propio vientre, que muchos predican para llenarse de dinero. Hoy, con esta cuarentena, ¿usted cree que Dios no tiene su mano poderosa metida aquí? Porque ¿cuántos pastores están como Balaán? Lo único que les importa es el dinero. No es la salvación de las almas. No es el bienestar de las personas, es que las personas busquen de Dios. No, porque hay iglesias, hay concilios que tienen sus escenarios para prestarlos, para alquilarlos, y ellos reciben miles de pesos diariamente por esos alquileres. Por eso están allá diciendo, ¿cuándo nos van a dejar abrir? ¿Cuándo nos van a dejar recibir más dinero? Gloria al Señor Jesucristo. Se han lanzado por lucro tras el error de Balaán. Bendito sea el Señor, qué tremendo. Y este camino también tiene un ay, porque el asalariado ve venir el lobo y no le interesa. La persona que solamente le interesa el dinero, no importa los hermanos si están enfermos, si están doloridos o adoloridos, ¿no? Porque son dos partes. Dolorido es cuando le duelen los músculos y adolorido cuando tiene una aflicción de corazón.
allá en lo interno, en su espíritu. No les interesa, porque lo único que les interesa es que produzcan dinero. Muchos hay así. En la viña del Señor hay de todo. Crece el trigo con la cizaña, pero un día Dios sabrá a quién arrebatar, a quién llevarse al reino de los cielos. Dios sabrá escoger entre el trigo y la cizaña. No se le pasará una cizaña para el trigo al Señor. Triste. Quiera Dios que no le sirvamos a Dios, al Señor, por dádivas, por lo que Él nos dé. Porque muchos no son pastores, son hermanos de una congregación. ¿Pero por qué buscan de Dios? Para que les sane, para que les supla, para que les dé casa, para que les guarde, para que haga esto y esto y esto y esto y aquello. Pero no por amor al Señor. No porque verdaderamente quieren el bienestar de la congregación, el bienestar de su propia vida espiritual. Lo único que les interesa es el lucro, las cosas de esta tierra. Y Dios ha metido su mano, como les decía ahorita en esta cuarentena, para acabar, para mostrarle a muchos que la iglesia es de Dios, no de ellos. Para mostrarle a muchos que no es el trabajo, que es el Señor, el que suple, el que bendice, el que ayuda. Bendito sea el nombre de Jesús. Es un profeta obstinado, que no le interesa tanto lo que Dios diga, sino parecido a Caín, su propia voluntad. Y aparentemente se salió con la suya, porque aunque Dios no le permitió maldecir al pueblo, iba a proferir maldición, y el Señor le cambiaba por bendición a ese pueblo, al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es bendito, siempre lo ha sido y lo será en el nombre del Señor. Es un profeta de doble parecer, que aunque dijo, sí Señor, yo hablaré lo que tú digas, mentiras. Allá se fue. Y como no pudo, entonces aconsejó mal a Balac y le dijo, pon tropiezo ante el pueblo. Allí en Números está, hermano. En Números 31:16, que le aconsejó a Balac que mandara mujeres para que hicieran caer al pueblo en fornicación, y el pueblo fornicó, y el pueblo adulteró, y el pueblo comió sacrificado a los ídolos, y murieron más de 24,000 personas. Este profeta, que lo único que le interesa es el dinero, este profeta malo, como hoy hay profetas por montones. Es por eso que en las predicaciones les decimos, hermano, no le ponga cuidado a todo espíritu, pruebe los espíritus si son de Dios. Porque hay mucha gente diciendo, Dios me mostró, Dios me dijo, el próximo año, vea cuántos profetas falsos, de esos mismos que están hoy inventando una cantidad de cosas. En diciembre decían, este 2020 es el año de la prosperidad, el año de la bendición, donde vas a conseguir esto, aquello, y profetizaban como los profetas de Acab, milagros y maravillas y cosas grandes. Pero llegó el COVID-19 y llegó toda esta pandemia, hasta una pandemia de mentiras y una cantidad de cosas que se han visto en estos días terribles, que lo único que le importa al ser humano es conseguir dinero y mirar a ver cómo hay un enfermo para lucrarse, y tantas cosas que estamos viendo, hermanos. Todo esto, entonces, ¿dónde quedó todas esas profecías falsos? Que lo único que les interesa es profetizarle bien a la gente para que suelten el dinero, igual que Balaán. Que el Señor nos ayude. En segunda carta de Pedro 2:15 dice así, segunda carta de Pedro 2:15, cuidémonos de ellos, han dejado el camino recto y se han extraviado. ¿Se da cuenta que el camino de Balaán no es el recto, sino que se ha extraviado siguiendo el camino de Balaán? Por eso les decía que Caín tenía un camino, Balaán también tenía un camino. Y dice la escritura, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el precio de la maldad. Eso es lo que aman, el precio de su pecado, el precio de la maldad. La escritura me enseña que los fariseos, al igual que Balaán, tenían ese camino y lloraban con la viuda, con un ojo, y con el otro estaban mirando a ver qué podían quitarle a esa viuda. Demudaban sus rostros al ayunar para que la gente dijera, qué maestros, qué bendición de fariseos, qué bendición de personajes que nos dirigen a nosotros en lo espiritual. Mire cómo ayunan. La Biblia dice que les fascinaba orar en las calles para que todos los vieran orar en las esquinas de las plazas. Pero el Señor les dijo, fariseos hipócritas, ya tendrán su recompensa. El camino de Balaán es terrible porque es un camino mercenario que no le interesa la necesidad. Ustedes se han dado cuenta en este tiempo cómo muchos se aprovechan de la necesidad de otros y encarecen los productos para llenarse de dinero, no importando si el otro come o no, no les interesa. Triste que se vea afuera, pero más triste que se vea dentro del pueblo de Dios, que haya gente así, mirando a ver qué pueden tomar. La Biblia dice aquí
que amaron el precio de la maldad. Versículo 16, y fue reprendido por su iniquidad. Mire todo lo que le llama la Biblia iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó, ¿qué? La locura del profeta. El Señor le llama a un profeta loco, porque todo aquel que ama el dinero caerá en un lazo. El dinero no es malo. Dios me puede bendecir mucho, sí. El amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la palabra del Señor. Vemos a un Caín voluntarioso, pero aquí a un profeta que amaba el dinero. Al igual que el pato Lucas, se le hacía en los ojos el signo pesos por todo. Hay gente que dice, pero ¿cómo vamos ahí? ¿Pero cuánto gano yo? ¿Y cuánto me dan? ¿Y cuánto voy a recibir? Aman el dinero, y entre más aman el dinero, más perdición vendrá para sus vidas, más se alejarán de Dios, porque todo será eso, dinero para ellos, dinero, y su Dios será Monet, el Dios moneda, o Mamón, como dice la Escritura, el Dios de la riqueza. Y por algo el Señor dijo, no podéis servir a dos señores, o servís a Jehová, Dios de los ejércitos, o a Mamón, al Dios de las riquezas, o al Dios Monet, que es el Dios de la moneda, el Dios de las riquezas de esta tierra. Y dice aquí la Escritura, versículo 17, 16, frenó la locura del profeta. Un profeta loco, como dice aquí la Escritura. Amén. Ahora volvamos allí a Judas, versículo 11, para terminar. Judas 11 dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Otro camino muy, pero muy peligroso. ¿Cuál es el camino de Coré? Él era un hijo de Coat, hijo de Merari, hijo de Leví. Lo dice en Números capítulo 16, versículo 1. Era uno de los hijos de Leví, familiar o de la misma tribu de Moisés y de Aarón, pero que no estaba de acuerdo que el Señor hubiera escogido a solamente una familia, la familia de Aarón, para que fueran sumos sacerdotes, para que fueran sacerdotes. A él no le pareció, como a mucha gente no le parece, como Dios obra. Porque fue Dios, no fue Moisés el que instituyó a su hermano, fue Dios el que dijo, Moisés va a ser quien guía al pueblo y Aarón va a ser el profeta, o Aarón va a ser el sumo sacerdote. Dios le había dado a los hijos de Coat, que eran los hijos de Coré, servicio para que pudieran servir dentro del tabernáculo. Ellos eran los que lo guardaban, lo aseaban, lo cargaban, bueno, etcétera. Tenían varios oficios y estaban alrededor del tabernáculo, guardándolo, cuidándolo, estando pendientes del servicio de él. ¿Qué pasó? Vayamos a Números 16. Bendito sea el Señor, rápidamente, porque el tiempo se pasa muy rápido también. Números capítulo 16, dice así la Escritura. Coré, versículo 1, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Merari, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelec, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Bueno, lo primero que hicieron, ese camino es tomar gente, poner en contra al pueblo, contra el pastor, contra Dios, contra la obra. Hay así mucha gente que no le interesa la unidad del pueblo, la unidad de la familia, la unidad de la iglesia, sino que comienzan a llamar al uno y al otro y a tomar gente, a contratar gente. Ese es el mismo camino que tomó Satanás. El Señor lo reprenda, porque la Biblia dice que por sus muchas contrataciones, ¿qué hizo el diablo en el cielo? Empezó a contratar ángeles y a contratar ángeles y a engañarlos y a decirles, ¿cierto que yo tengo como la pinta, dicen por aquí, para ser también Dios? ¿Cierto que yo puedo subir y ser igual al Altísimo? Amén. Él no pensó ser más que Dios, sino igual al Altísimo, dice la palabra del Señor. Ahora, Coré, los hijos de Coré, que eran los cantores, eran personas de mucha bendición allí en el tabernáculo, tomaron gente juntamente con otros, aleluya. También lo dice que se levantaron en contra, y se levantaron contra Moisés con 250 varones. No era pequeña la rebelión, se rebelaron en contra del servicio, de las cosas que Dios había puesto. Hoy hay tanta gente que se rebela. Bueno, yo siempre lo digo, si una persona no quiere permanecer en su misión, allí en su, ¿cómo le llaman? En su iglesia, se me olvida la palabra exacta en su concilio es, y quiere irse para otro, bueno, si Dios lo guía, amén, pero
no dañe, no destruya, no divida, no se lleve la obra, no se lleve las vidas, no se lleve los hermanos, comience desde ceros. Vaya ya, trabaje, amén, gloria al Señor, no hay ningún problema porque no tan solamente en el movimiento hay salvación. Pero yo digo, si Dios me puso aquí y esta es una obra de bendición, aquí me quedo con su ayuda y su misericordia. Aquí no sacan a nadie, la persona misma se saca, la persona misma comienza como Coré a decir. Vea lo que dijo Coré en el versículo 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros. Porque hay mucha gente que no le gusta que tenga líderes sobre ellos, que le estén pidiendo cuentas, que le digan, bueno, ¿cómo va la congregación? ¿Usted por qué estaba enseñando esto? ¿Por qué usted dijo aquello? No les gusta. Así como Coré, toman un camino equivocado y dicen, basta ya de los líderes, basta ya de la obra, basta ya de los supervisores, basta ya de la oficialidad. Nos cansamos. Ahora nosotros también podemos. Nosotros también seguimos adelante. Y luego levantan personas para que les ayude. Porque el que se tuerce, el que como Coré quiere dividir, quiere irse, quiere hacer su propia cuenta, busca gente. Y tristemente siempre la habrá. Siempre habrá gente que seguirá a otro. Así se vaya a la muerte. Así sepa que la rebelión y la división no es de Dios, amado hermano. Nunca será de parte de Dios, porque eso es de parte del diablo. Toda división viene de parte de las tinieblas. Aleluya. Entonces, esta persona busca a otros y lo siguen como Satanás. Engañar a los ángeles, amado hermano. Haber ángeles que le siguieron, millones de ángeles le siguieron. Y hay gente así que se deja lavar su cerebro, estando bien en las caminos del Señor. Mire, estos 250 varones estaban bien sirviéndole al Señor, pero hubo alguien que se levantó. Siempre que alguien hable algo malo, no viene de parte de Dios. Siempre que alguien se levante y divida, no viene de parte de Dios. Ya está dañado. Coré, los hijos de Coré ya estaban dañados allí. Amén. La rebelión de Coré, Coré, no los hijos, Coré. Él estaba dañado. Datán y Abirán, ya hacía mucho tiempo Dios se había salido de su corazón. Ya hacía mucho tiempo estaban rebelados contra las enseñanzas de Dios, no de Moisés, de Dios. Y por eso le dijeron, basta ya de vosotros, porque miren lo que le dicen, toda la congregación, todos ellos son santos. En el camino de Coré no solamente es de rebelión, no solamente es de división, es de decir, todo el mundo es santo. Amén. Quiere decir, en otras palabras, ¿qué es eso de la santidad? ¿Qué es eso de que uno por dentro y por fuera tiene que apartarse para el Señor? Eso no, eso es de los hombres, comienzan a decir. Eso es de Moisés, eso es de los líderes que nos ponen cargas pesadas. No queremos servir, no queremos más este yugo. En otras palabras, aquí está diciendo, todo el mundo es santo, todo el mundo puede servir, no importa cómo viva, no importa si viste de negro y se pinta de negro y se hace un mechón de muchos colores, y si es un punkero rockero, no importa. Para ellos dicen, él también es santo, no interesa que viva en adulterio o fornicación, él también es santo. Esos, como Coré, van por un camino equivocado, donde la tierra se los tragará, hablando espiritualmente, donde se perderán. Y uno tiene que huir, porque aquí no estamos hablando de algo económico, de algo pasajero, de mi vida espiritual. Tengo que ver que aquí se involucra mi eternidad. Amado hermano, es por eso que predicamos esta palabra, para que pongamos atención y no nos vayamos detrás de cualquiera que ha torcido su camino y ha cogido alguno de estos tres caminos. El camino de ser voluntarioso, el camino del lucro o el camino de la rebelión, de decir, eso es de santidad, eso es mentira. Vea, todo el mundo es santo, todo el mundo puede participar. A mí me llamó la atención que Coré estuviera diciendo, todos son santos, todos pueden ser sumos sacerdotes, todos pueden ser sacerdotes, todos pueden ser pastores, todos pueden, no importa cómo vivan. Eso es lo que está diciendo Coré. De ahí que ellos se levantaron. Y más adelantico, en el capítulo 17 habla de la vara de Aarón que fructificó. Porque el Señor dijo, traigan las varas, los 12 príncipes. Yo les voy a decir a quién escogí. Escogí a Aarón, la vara de Aarón floreció. Él es mi sumo sacerdote. Aleluya. Así como escogió a Cristo como sumo sacerdote sobre todos nosotros, así había escogido humanamente a Aarón. Pero ellos decían,
todos son santos. Esa cuestión de que Dios escogió solamente a la tribu de Leví no la aceptamos. Qué tremendo, amado hermano. Basta ya. No importa cómo vivan, ellos son santos. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Y si usted sigue leyendo allí en su casa, ¿cómo terminaron? Pobrecitos. Porque los 250 varones que los seguían también terminaron muertos. La tienda de Datán, Abirán y Coré. La Biblia dice que se abrió la tierra y se los tragó vivos y descendieron así vivos al Seol. Lógicamente allá murieron, ¿no? En las llamas del Seol, del infierno, murieron. Lógicamente. Pero que aquellos 250 varones que tenían incensarios diciendo, nosotros también podemos ser sacerdotes, sin que Dios los hubiera escogido, salió fuego y los quemó, los mató a todos. Porque no solamente se muere Coré, no solamente se muere el que, espiritualmente hablando, no solamente se pierde aquel, gloria al nombre del Señor, amén, aquel que está haciendo lo malo, sino todos los que le siguen también, gloria al nombre del Señor. Todos los que le siguen también se pierden, tristemente. No vayamos, hermano, tras la contradicción de Coré, gloria al nombre del Señor. No vayamos, hermano, tras el pecado, tras la maldad. No vayamos tras el hombre, vayamos tras Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. En conclusión, es mejor el camino del Señor, que trae paz, alegría, salvación, vida eterna. Gloria a Jesús. ¿Por cuál camino quieres transitar? Es la pregunta para terminar. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Hermano, no siga al hombre, siga a Jesucristo, el Señor, nuestro Salvador. Siga la enseñanza bíblica. No vaya por caminos peligrosos. No vaya, amado hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en esta noche te doy toda la honra y la gloria, mi Señor amado. Glorifícate de una manera poderosa y especial. Glorifícate, Padre Santo, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Te ruego que tú obres, Padre. Te ruego que tú te glorifiques, mi Señor. Te lo suplico con toda mi alma, con todo mi corazón. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Oh, mi amado, glorifícate, Padre mío, para tu alabanza y adoración, Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Tenemos una pequeña interferencia por allí de sonido. Gloria al Señor Jesucristo, pero gracias a Dios por esta palabra. No se le olvide que el miércoles vamos a estar allí también predicando, aquí también predicando la palabra del Señor, para que usted nos sintonice en el nombre de Jesús. Saludamos a otros hermanos.